Buenas noches, profesores. Vamos a presentar nuestro proyecto integrador. Mi equipo está conformado por su servidor Giancarlo Picas Favor, mi compañero Víctor Pérez Rodríguez y mi compañero Leonardo Hernández Pérez. Eh, pues nuestro proyecto, para empezar, de sensores y actuadores y también electricidad y magnetismo. Eh, Tenemos nuestro índice. Como primer número, el resumen. Segundo número, antecedentes. En el tercero tenemos el objetivo del proyecto. En cuarto, actividades que se hicieron. Las 5, metodología. 6, los productos a entregar y un cronograma. 7, el reporte de resultados. 8, bibliografías. 9, proyecto de la profesora Jessica Yasmín. 10, el proyecto del profesor Román Roldán. 11, proyecto de la profesora Rosa Morales. Y por último, 12, el proyecto del profesor Jonathan. Muy bien. Eh, Como resumen, eh, tenemos que una de las secciones que este documento se plantea es generar un medio en el cual los estudiantes tendrán esta oportunidad de medir la capacidad en cada cuatrimestre, y ese medio es el proyecto integrador. En este ente se ha creado durante un tiempo dentro de la institución. Ha llevado distintas características hasta ahora. Se quiere mostrar y demostrar a una comunidad académica lo importante que es generar espacios durante los semestres de estudio y donde el estudiante pueda medir sus capacidades de aplicación en un proyecto particularmente de diseño. El propósito central es analizar y poder dar datos, comprender y también poder generar preguntas y dudas. Esto sirve para saber si el tema es innovador o ya se ha investigado, para estructurar formalmente su idea o seleccionar perspectivas desde la cual se aborda la investigación. Eh, También este proyecto es el elemento investigador fundamental, por lo que requiere que los estudiantes elaboren una solución computadorizada para un problema utilizando las destrezas desarrolladas a través del programa. Los estudiantes analizarán el problema, buscarán información y luego diseñarán y plantarán y documentarán su solución, por lo cual se requiere por este medio de investigación llegar a generar una serie de cambios dentro del estudiante, como el interés por la investigación, cambios de actitud, generar espacios de reflexión, conceptualizar, etcétera, hasta llegar a ejercer un cambio en el conocimiento de cada estudiante de los diferentes programas de la institución. En segundo tenemos los antecedentes. Es necesario que este proyecto, para que más adelante de nuestra carrera sepamos cómo hacer este tipo de simulaciones, cuál es su funcionamiento, para qué sirve, eh, en dónde podemos encontrar la falla de un automóvil, entre otros. El proyecto integrador deberá observar una serie de lineamientos metodológicos, estructura y contenidos que, que permitan la evidencia clara de la aplicación crítica de las competencias, así como su retroalimentación a partir de su difusión y discusión en un ámbito que trascienda en el espacio meramente académico, aportando con ello soluciones que contribuyen a través de sus propuestas. La importancia y riqueza de este ejercicio radica precisamente en el carácter multidisciplinar con que se intervienen problemáticas de diversa índole en un contexto social, cultural y tecnológico, que permiten soluciones integrales dentro de un abanico amplio de aplicabilidad e impacto, por lo que este ejercicio se constituye en una herramienta valiosa que permite el desarrollo de competencias mediante su aplicación crítica o problemáticas reales y en contextos que además que permiten la interacción social a través de estas actividades vinculantes con instancias de diferente índole, lo cual le confiera además la particularidad de ser una experiencia didáctica
de aplicación real que aporte soluciones viables a problemáticas de actualidad, erigiéndose como una estrategia que aporta al participante habilidades de investigación. Tenemos el propósito. Nuestro propósito es desarrollar un programa de calidad superior y favorecer una formación profesional integral que privilegie la percepción analítica y crítica de los fenómenos de la globalización, del cambio de criterios y estándares en los productos y mercados para responder a las actuales condiciones que generen y determinen. Como Eh, siguiente punto tenemos el marco conceptual y bueno, este se ha mencionado en los proyectos integradores. Eh, es una excelente estrategia curricular que permite el desarrollo de competencias en la solución de problemas de contexto. Se caracteriza didácticamente como una ciencia de diseño, es decir, que se busca diseñar varias disciplinas como contrastar conocimientos sobre la enseñanza y el aprendizaje, tanto en los referentes específicos como en los procesos que ellos involucran. Vivimos una realidad al interior del aula, debemos, debemos que involucran, vivimos en una realidad en un aula donde debemos conocer todo cuando cuando en ella sucede, pues ahí es a partir de un análisis poder comentar todo esto que es el diseño y los métodos de aprendizaje. Estas características se sitúan a los estudiantes como sujeto y los conduce por apropiación de los principios y características del modelo hacia un proceso de crecimiento permanente personal y profesional. Para poder lograr esto, se requieren los contenidos de los módulos sean unificados a través de la investigación como eje transversal de un currículo. Eh, el ritmo, los contenidos, los recursos para el aprendizaje, los criterios para la elaboración de los trabajos, los procesos de asesorías, el uso del tiempo y hay que ajustarnos al principio de la flexibilidad dentro de los límites razonables. Como Voy tercer yo, ¿no? punto tenemos... sí, Bueno, yo explicaré como tercer punto el objetivo del proyecto. Como principal tenemos como objetivo en el proyecto es tener una mayor integración en caso de tener algunos ejemplos muy reales, poder tener una simulación de ellos, como por ejemplo cuando nosotros estemos ya en un trabajo realmente, cuando tengamos que hacer no sé, situaciones muy complejas como proyectos ya trabajando en una fábrica. Nosotros lo que tenemos que hacer y lo que nos ayuda a hacer este proyecto es poder tener una guía y sobre todo tener los conocimientos reales que estamos manejando en este proyecto para poder dar un mayor, una mayor rapidez en nuestros trabajos, en nuestras investigaciones. Por ejemplo, en el primer punto dice, el proyecto integrador tiene como objetivo principal generar sinergia con las materias involucradas, promover una guía a los estudiantes de la ingeniería en sistemas automotrices. En segundo punto tenemos, aparte de tener muy en claro el trabajo investigado que otro genera este estudio, se se pretende mostrar un resultado analítico como es el proyecto integrador, con el fin de que se aplique y comprendamos y esto sirva de ejemplo claro para la actividad pedagógica y del elemento didáctico en el desarrollo de cualquier disciplina. Entonces, tenemos como finalidad tener todas esas disciplinas, todos esos desarrollos para cuando nosotros estemos ejerciendo en un trabajo real, en una empresa real, pues podamos saber cómo llevarlos a cabo y con una mayor satisfacción.
Con el siguiente punto tenemos, partiendo de la premisa de que los estudiantes deben tener una práctica aplicada desde una serie de teorías para generar un proyecto que contenga cualidades de diseño y que corresponda a las necesidades de soluciones creativas y genera entonces este trabajo. Como siguiente punto tenemos aplicar técnicas y herramientas usadas en el análisis, diseño e implantación. Siguiente punto tenemos aplicar destrezas en el manejo de proyectos de desarrollo de sistemas. Y por último tenemos los estudiantes analizarán el problema, buscarán información y luego diseñarán, implantarán y documentarán su solución. Entonces, como sabemos, pues es la finalidad de este proyecto poder implantar todos esos puntos, llevarlos a cabo y completarlos con las mayores soluciones posibles y que sea un trabajo correcto. En cuarto punto tenemos las actividades del proyecto que se realizaron, que en primero tenemos que subir y bajar vidrios de puertas de forma manual, presionando botones en control eléctrico. En segundo es medir la temperatura interna, simulación del interior del carro e indicar que esta esté por encima de los 30 grados centígrados y encender un ventilador y apagarlo cuando la temperatura se encuentre entre 25 grados centígrados. Tercer punto, encender la luz interna cuando se abra la puerta del auto. Cuarto punto, encender luz interna del auto cuando la cantidad de luz sea mínima. En quinto punto es detectar de humo dentro del automóvil. Y el último punto es encendido automático de luces delanteras a falta de iluminación, conectados a etapa de potencia. Okay. Lo primero que hicimos fue buscar información acerca sobre los circuitos. Además estuvimos viendo videos e hicimos varias reuniones en Zoom para ponernos de acuerdo en este proyecto para que sea de lo mejor. Y pues en el quinto punto tenemos la metodología. Eh, Consideramos que es necesario crear en el futuro graduado la conciencia de la responsabilidad que deberá asumir como componente del cuerpo social en el que se desarrollará su actividad y compromiso ético que implica su condición. No debe de ser un simple aplicador de tecnologías en solución de problemas acotados que otros le plantean, sino que tiene que estar preparado para una visión globalizadora que le permita no solo comprender los problemas básicos en su integridad, sino que además debe tener una actitud de anticipación para detectar previsoriamente las necesidades de la sociedad y ser un promotor de las soluciones que las satisfacen. Durante la elaboración del proyecto y la ejecución de su obra, por su parte, el trabajo en equipo lo entrena para la participación en grupos de trabajo interdisciplinarios. Asimismo, en el uso de herramientas informáticas no debe limitarse al beneficio de facilitar y hacer más rápida la tarea, sino que debe de ser una oportunidad para la búsqueda de soluciones alternativas y creativas que debe comprender que se incorpora a un mundo altamente competitivo en el que el éxito profesional dependerá no solo de los conocimientos y actitudes aprendidas, sino también de su propia actitud al enfrentarlo. Teniendo en cuenta que la ingeniería en sistemas automotrices aprovecha, controla y modifica, deberá ser un atento observador de la misma para poder prever las consecuencias de accionar, asumiendo la plena conciencia de su responsabilidad ante el medio ambiente, eh, con espíritu y conservacionista, pero con racionalidad que corresponda a su formación técnica y científica. Y se requiere por medio de esta investigación llegar hasta donde puede ejercer un cambio en el conocimiento de cada estudiante en los diferentes programas de la institución. Como siguiente punto tenemos lo que es la justificación y bueno, es el gran valor de la investigación de este problema que nos puede causar muchos beneficios. Es de suma importancia hacer un estudio sobre los fundamentos básicos para la resolución de los problemas, para poder desarrollar las capacidades imaginarias, analíticas y sociales
tenemos que aumentar su destreza y los conocimientos en la ciencia básica para la introducción a nuestra ingeniería. También dando un gran interés para que los alumnos y compañeros que estudian en universidades decidan adoptar por una ingeniería en electrónica o en alguna licenciatura que no tenga que ver con la ciencia y la tecnología. Podemos Podemos agregar que la amplia gama de conceptos y ciencia que intervienen para la creación de estos proyectos serán aprendidos más fácilmente ya que estaremos interactuando con ellos. Haremos experimentos y comprobaremos las teorías que plantean físicos y matemáticos de los temas a tratar. Después tenemos lo que es el sexto punto, que son productos a entregar y el cronograma. Eh, Bueno, Vas o voy, compañero. ¿Quieres, compañero? Bueno, tenemos en el siguiente punto productos a entregar y cronograma. En esta parte es, al terminar cada parcial, se tuvo que entregar un avance de proyecto integrador. Se trabajó de la siguiente manera. El proyecto son 6 circuitos, que son los principales que se demuestran en el proyecto. Como los que se realizaron, de los cuales cada parcial hicimos 2 para parcial concluir, para el final de todo el cuatri concluir con los 6. Entonces, por aquí en este cuadro podemos demostrar las fechas y el porcentaje de cada uno de los parciales que se fueron entregando durante todo el cuatrimestre. En el primer parcial se tuvo que entregar el avance 1, que fue el 25 de enero y constó de un 25%. Igualmente en el parcial 2 se entregó el avance el 26 de febrero, también consta de 25%. Parcial 3 tenemos que se entregó el 25 de marzo, que también consta de un 25%. Y en el parcial 4, 16 de abril, que también consta de un 25%, con el total que se suma un 100%. Esto nos lleva a cabo para poder tener una planificación muy concreta del proyecto y poder ir teniendo el avance como respectivamente lo pedía el programa. Muy bien, tenemos como sexto punto reporte de resultados. Eh, Aquí fueron las actividades que hicimos ya con muestras. Que el primero es subir y bajar vidrios de puertas de forma manual, presionando botones en control eléctrico. Para este primer circuito utilizamos 4 transistores 2N2222. Este es un transistor bipolar NPN de baja potencia de uso general. También utilizamos lo que es un motor, el cual va a funcionar cuando los transistores se conecten, y también utilicemos 2 botones cuando estos se conecten y harán que el motor pueda hacer una inversión de giro. También utilizaremos una batería que esta se utilizará como fuente de voltaje, como aquí se puede ver en la imagen. Eh, el segundo fue medir la temperatura interna del carro e indicar cuando esté por encima de los 30 grados centígrados, y encender un ventilador y apagarlo cuando la temperatura se encuentre de 25 grados centígrados. En esta segunda práctica eh, se utilizó una resistencia, las cuales podrán regular el flujo de la corriente, y utilizaremos una batería, la cual funcionará como fuente de energía. También se utilizó un ventilador, el cual funcionará cuando haya un sobrecalentamiento en el vehículo, y esto se activará de forma automática, y cuando éste tienda a bajar la temperatura se apagará. Y también se utilizó un amplificador en este circuito integrado que permite realizar una gran variedad de circuitos electrónicos útiles. Aquí se puede ver la muestra.
Como tercer punto tenemos lo que fue encender la luz interna cuando se abre la puerta del auto. Para este diseño del diagrama tuvimos que utilizar un botón, el cual nos servirá como interruptor para cuando la puerta se abra, prenda. También utilizaremos lo que fue una resistencia. Esta nos ayudará para poder regular el flujo de corriente en el circuito eléctrico. También utilizaremos un foco LED. Este cuenta con una polaridad y también utilizaremos una batería, la cual funcionará como fuente de energía, y así nos quedó nuestro diagrama para el diagrama de la puerta. Como cuarto punto tenemos lo que es encender la luz interna del auto cuando la cantidad de luz sea mínima. Primero utilizaremos una batería de 5 volts. Después tenemos que conectar una resistencia en serie que sea de 100 kilo ohms, donde posteriormente esté conectada con un transistor PNP para poder controlar un LED amarillo con una resistencia de 300 ohms. Y en la base del transistor se conectó a un lado de la fotorresistencia. En el lado posterior se conectó a tierra y junto con el colector del transistor para poder cerrar el circuito y funcionar. Y así nos queda como se muestra en la imagen. Voy. Como quinto circuito tenemos el detector de humo. Lo mismo, se ocupan casi los mismos componentes que en todos los circuitos, y en este se ocupó principalmente una fuente de alimentación de 12 volts, donde se conectaron cada uno de los componentes para poder tener un funcionamiento. Principalmente un LED amarillo con su resistencia de 470 ohms para saber cuándo el circuito esté activado o desactivado. Después se conectó una fotorresistencia con su resistencia de 10 kilo ohms. Luego, tres resistencias en serie, dos de 470 ohms y una resistencia variable de 10 kilo ohms para controlar la sensibilidad de la fotorresistencia. En este caso se tuvo que ir modificando o ir haciendo pruebas de en cuánto voltaje o con cuánta sensibilidad de corriente se podía activar la fotorresistencia, y con eso igual fuimos variando la resistencia variable para poderle darle más sensibilidad o menos sensibilidad, ya sea que se active o se desactive con menos cantidad de voltaje. Después seguimos que se conectó un amplificador para aumentar las señales de corriente, así poder activar un transistor que también esté conectado a la base del mismo. Se utilizó también un relevador que está conectado al emisor del transistor para cuando este esté activado permita cerrar el circuito tanto en el transistor como en el buzzer que está conectado a un switch que tiene internamente el relevador. De esta manera activar el sonido y hacer que funcione el sistema. Y como podemos ver en la imagen, pues ahí se ve las conexiones de cada uno de los componentes. En el siguiente. Como siguiente circuito tenemos el número 6, que es el encendido automático. En este circuito se ocupó también la batería, que principalmente fue su valor de 5 volts. Como siguiente tenemos una resistencia de 10 kilo ohms que está conectada con la base de un transistor PNP y a una terminal de la fotorresistencia. La fotorresistencia se ocupó principalmente para hacer la simulación de cuando hay luz o cuando no hay luz. Después se realizó otra línea de voltaje con dos resistencias de 10 ohms y unos focos LED amarillos que están conectadas en paralelos para hacer una simulación de luces delanteras de un vehículo. Los mismos LEDs cierran un circuito en el emisor del transistor para después conectar colector del transistor y la otra terminal del otro lado de la fotorresistencia y cerrar el circuito.
Y igual, de igual manera tenemos la imagen que se puede ver y cómo está la conexión. Aquí tenemos nuestros links de videos de cada programación. Eh, como siguiente proyecto es de la prueba física de probabilidad. Como introducción, para poder realizar este proyecto integrador, tenemos que poner en práctica lo aprendido en clases de probabilidad y estadística. En primero, sea x una variable aleatoria de posición como media u igual a 2, calcular las siguientes probabilidades de que los elevadores de las ventanas de un auto se encuentren dañados. ¿Cuál es la A? ¿Cuál es la probabilidad de que los elevadores de un auto se encuentren dañados? Si la probabilidad es P, X igual a 0. Aquí tenemos nuestro problema. P, X igual a 0 es igual a 2 elevado a la 0 menos 2 entre 0 factorial 1, que es igual a menos 2 elevado a la menos 2, que el resultado fue 0.1353, que al pasarlo al porcentaje, para pasarlo al porcentaje, tuvimos que tener un 100% para que pasara a quitar los decimal y pasarlo al porcentaje. Bueno, como siguiente punto en el inciso B tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que los elevadores de un auto se encuentren dañados si la probabilidad de P es X igual a 1? Igual lo que hicimos fue sustituir los valores en la siguiente fórmula y reemplazarlos. Como tenemos aquí en el ejemplo, sería P, que el valor es X igual a 1, que sería 2 a la 1 por E a la menos 2 sobre 1 factorial por 1. Como resultado nos da 2E a la menos 2. Y haciendo ese ejemplo, ese circuito, nos daría un resultado de 2.2706 y para sacar el porcentaje lo único que se hizo fue multiplicarlo por 100 y nos da un resultado de 27.06%. En el inciso C, bueno, nos pide que calculemos la probabilidad de los elevadores que se encuentran dañados. Nos da la probabilidad que X sea igual o mayor que 1 y entonces tenemos que hacer dos partes del ejercicio. Se tiene que multiplicar primero Px igual a la 0 y después se multiplica Px igual a 1. Así dando una sustitución, tenemos que multiplicar el problema de 2 elevado a la 0 sobre e menos 2 sobre 1 factorial por 1. Entonces esto nos da un resultado para el primer ejercicio, que es e menos 2 y su resultado es de 0.1353 multiplicado por 100, nos da un total de 13.53. Sí le puedes regresar un poquito, puedes bajar. Para el segundo ejercicio hicimos lo mismo y su resultado nos da un total de 27.06. Para el ejercicio de, nos pide la probabilidad de que 1 sea menor o igual que X y X sea mayor o igual que 1. Entonces, para esto tuvimos que hacer 4 sustituciones y pues se tiene que hacer el mismo proceso en los primeros ejercicios, dándonos que en el primer ejercicio es un total de 13.53, en el segundo nos da un total de 27.06%, en el tercero, ¿sí lo puedes subir? Ahí está. En el tercero nos da un valor nos da un mismo valor que el segundo. En el tercero también se tiene que hacer una sustitución y nos da un valor de 18.04. Y en el último nos da un valor de 0.09.2. Y bueno, para esto se tiene que hacer la sumatoria de
todos los resultados y su valor que nos otorga es un 74.71%. Entonces la probabilidad de que un auto salga dañado es un auto por todos los ejercicios elaborados. Como conclusión podemos, para poder obtener el valor X de una variable aleatoria de Poisson, tenemos que seguir los distintos pasos que nos mostraron en las sesiones de probabilidad estadística y así poder identificar el error que pueda haber en el circuito del automóvil. Como lo siguiente tenemos nuestro proyecto de máquinas eléctricas automotrices. En nuestra introducción, para poder realizar este proyecto tenemos que aprender a utilizar el programa Proteus. En este programa se pretende utilizar y hacer distintas simulaciones. También retomando, perdón por lo que pasó, pero el tiempo se acabó. Entonces, pues, retomando el proyecto, el último, eh, de Omar, del profesor Omar, de máquinas eléctricas automotrices. Como introducción tenemos que para poder realizar este proyecto tendremos que realizar y aprender a utilizar el programa Proteus. En este programa se pueden hacer distintas simulaciones. También tenemos que tener en cuenta cómo utilizar todas las herramientas y hacer las conexiones para que el programa no mande códigos de error. El presente trabajo que a continuación presentamos tiene como objetivo conocer, analizar y comprender acerca de las máquinas eléctricas, como por ejemplo los motores eléctricos, que son máquinas que convierten energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Sabemos que todos los imanes tienen un polo norte y un polo sur, recordando que los polos distintos se atraen y los polos iguales se repelen. Estas tienen algunas ventajas como el funcionamiento silencioso, la facilidad de manejo y la posibilidad de recargarlo en cualquier toma corriente. Como siguiente punto tenemos aquí, ¿qué es un motor? Un motor eléctrico es una máquina capaz de convertir la energía eléctrica en mecánica. El motor es capaz de realizar esto gracias a la acción de los campos magnéticos que generan las bobinas que se encuentran dentro del motor. Aquí, como podemos ver en la imagen del motor, se pueden ver los componentes internos que lo construyen. Y como sabemos y como acabamos de leer, la principal función de un motor eléctrico es convertir la energía eléctrica en mecánica, o en otro caso lo que podemos hacer es hacer una reversión y convertir la energía mecánica en eléctrica. Depende de los usos que se le tomen en los diferentes casos o en diferentes industrias que se llegue a ocupar, ya sea que se ocupe para de una forma u otra. Pero los principales componentes los veremos a continuación y daremos una breve explicación. Como primer parte del motor tenemos el rotor. Este se encuentra envuelto en un cableado denominado bobina en su campo magnético opuesto de la parte estática del motor, que es el estator. Este hecho el que hace que el rotor comience a girar. La principal función del rotor, como su mismo nombre lo dice, es que va acoplado con un tubo o una flecha para cuando se active el rotor o dependiendo de dónde esté conectado, este empieza a girar de la misma sincronización y empieza a generar un campo magnético. Como siguiente componente tenemos el estator, que lo que se trata y lo que dice su nombre es se mantiene estático dentro o alrededor del rotor. Lo que hace es que cuando empieza a girar el rotor, el estator, los mismos componentes juntos empiezan a funcionar y empiezan a crear un campo magnético y eso hace que se empiece a crear la energía eléctrica. Como segundo tenemos el conmutador.
Esto se trata de una especie de interruptor que se encuentra en algunos generadores y motores y cuya función es cambiar periódicamente la dirección de la corriente entre el rotor y el circuito externo. Aquí apreciamos la imagen. Ese es el conmutador. Eh, También están las escobillas. En los motores o generadores eléctricos es preciso establecer una conexión fija entre la máquina con las bobinas del rotor. Para esto se fijan los anillos en el eje de giro, aislado de la electricidad y del eje conectados a la bobina rotatoria, a sus terminales. Luego se encuentran unos bloques de carbón que realizan presión a través de unos resortes para establecer el contacto eléctrico de dichos bloques, que son las escobillas. Más bien son se podría decir, eh, el cable que parece como si fuera un alambre. Ese es, bueno, son las escobillas. Como cuarto punto, como quinto punto tenemos lo que es el inductor. Este es un componente pasivo hecho de una especie, bueno, hecho de un alambre aislado que forma parte de unas tiras de alambre enrollados. Este almacena energía en forma de campo magnético por un fenómeno llamado autoinducción. Como podemos ver ahí en la imagen, son embobinados y bueno, estos pueden ser parecidos al capacitor que guarda una pequeña energía. El colector de delgas es el encargado de recolectar el voltaje generado a través de las escobillas. Este permite extraer una dicha tensión. Está constituido por un número determinado de láminas de cobre llamadas delgas, las cuales quedan aisladas entre sí mediante las láminas que se pueden apreciar en la imagen. Como podemos ver, ¿cuál es el funcionamiento del motor eléctrico? Como lo decían ya anteriormente, estos motores son capaces de convertir la energía eléctrica en energía mecánica. Esto se hace mediante una rotación y se genera por los campos magnéticos cuando se induce con una corriente eléctrica o otro tipo de corriente. Algunos de estos motores eléctricos son reversibles y se puede convertir energía mecánica en energía eléctrica, como ya lo había mencionado, y estos pueden funcionar como generadores o los llamados dínamos. Sí, lo puedes subir, compañero. Sí, 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 claro. Este, Como primero tenemos hicimos 3 circuitos. El primero es un circuito con un relevador. Para esto se utilizó un relevador, un motor, una pila y, y un conector. para el segundo circuito, utilizamos lo que fueron dos relevadores de 12 volts. Fueron dos interruptores, los cuales nos ayudaron para hacer el cambio de polaridad de los relevadores. Utilizamos un motor y una fuente de energía que fue la pila. Y eso pues hizo la conexión utilizando ahora sí que el apoyo de nuestro maestro y pues sí se logró hacer el funcionamiento de este circuito. Bueno, como tercer circuito, se hizo el arranque y fuera de un motor con un relevador automotriz.
En este circuito se ocupó una batería con una capacidad de 12 volts, un interruptor y dos relevadores. Lo que se hizo fue, hay un motor. También lo que se hizo fue hacer la conexión y para poder hacer funcionar dos relevadores mediante un solo interruptor. En este caso, pues ya se sabía o se aprendió a cómo son las partes internas de un relevador. Se hicieron las pruebas, las conexiones para poder hacer funcionar un, un motor. Cuando nosotros activamos el switch, se cierra el circuito, se activa un relevador y hace que el motor empiece a girar. O en otro caso, llega que se puede, en otro caso podemos ocupar otro tipo de switches donde podemos invertir la polaridad del motor y hacer que funcione de un lado, del lado contrario. Y de este caso, este tipo de sistemas pueden llegar a ocupar en a lo mejor unos elevadores eléctricos, unos limpiadores eléctricos. Son los sistemas más comunes que se ocupan en un coche. Por último tenemos la conclusión que fue que estos motores son los encargados de poder transformar diversas energías eléctricas para poder hacer un funcionamiento. También existen distintos tipos de motores. Eh, Estos motores provocan un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Esto se debe a que los imanes tienen un polo norte y un polo sur, y hay que tener en cuenta el funcionamiento de cada componente que se encuentra en los motores eléctricos, que también hay motores de corriente continua, motor de corriente directa y de corriente alterna. También, como conclusión propia, podemos decir que en este proyecto se puso a grandes rasgos la investigación y principalmente, bueno, de los componentes del motor eléctrico para saber cómo es que funciona realmente cada componente. Y también se hizo una investigación de cómo aprender a utilizar el sistema de Proteus, que también lo obtuvimos con nuestra ayuda de profesor en las clases. Supimos cómo poder interpretar cada componente, saber cómo hacer la conexión correcta y con las medidas correctas, cantidades de voltaje correctas, resistencias, para poder llevar a cabo el circuito y hacer que funcione correctamente y poder hacer un mejor trabajo al momento de realizar conexiones, ya sea llegar a las prácticas y poder hacer un mejor trabajo y más seguro. También como conclusión tenemos que toda máquina convierte energía eléctrica en un movimiento o trabajo mecánico a través de medios electromagnéticos, que también es considerado esencialmente un motor eléctrico, que en algunos de los motores eléctricos son reversibles, es decir, se puede transformar energía mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores. Entre las características fundamentales de los motores eléctricos tenemos que se hayan formados por varios elementos. Sin embargo, las partes principales que lo conforman, pues ya lo habíamos mencionado: el estator, la carcasa, la base, el rotor, la caja de conexiones, las tapas y los cojinetes. También recordemos que a estos motores se les tiene que dar un mantenimiento, al igual que los circuitos que nosotros diseñamos, porque hay veces que por el mismo tiempo que va pasando y no se les hace un mantenimiento, pueden llegar a tener algún daño o puede sufrir algún daño el motor. También es muy importante darle un mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo, así pudiendo alargar la vida de nuestro motor, porque si no, pues acortaría y tendríamos que hacer un cambio de todo el circuito.
Y bueno, esa sería nuestra parte de la conclusión. Ese ha sido nuestro proyecto del profesor Omar y espero que haya gustado. Gracias. Mm, Pues bien, pasaremos al siguiente proyecto. Eh, Bueno, este proyecto es para la profesora Rosa Morales Hernández, mi compañero Giancarlos y bueno, Héctor Pérez Rodríguez. Presentaremos lo que se pidió sobre su proyecto. Y bueno, como lo habíamos visto en sus clases, ella nos dijo que hiciéramos los puntos que utilizamos, que fue la relación interpersonal. Y bueno, esta se dio mediante la comunicación, este, la comunicación que obtuvimos entre compañeros para poder hacer lo del proyecto. Tuvimos que investigar, preguntar a los demás maestros y pues también la planificación, tuvimos que hacer una planificación, bueno, esto para poder realizar el proyecto como ya lo mencionaba. Y pues bueno, lo que se hizo aquí en este proyecto y ocupamos eh, la materia fue que tuvimos, primero hicimos una síntesis de lo que se iba a hacer. Eh, Después clasificamos eh, cuáles son las mejores opciones para llevar a cabo este proyecto que sea de calidad. Eh, Hicimos el análisis eh, para poder estudiar la estructura de los circuitos. Eh, Categorizamos, es decir, ordenamos a base de un prototipo. Eh, Tuvimos la relación de mi compañero y yo entre el vínculo. Eh, Hicimos también la descripción eh, por, es decir, si en algún punto de vista, no sé, le dije a mi compañero, no, pues es que le falta más, ¿no? Eh, Hay que hacerlo mejor para entregar un buen trabajo. Eh, También hubo una secuenciación, eh, hubo un orden de una forma sucesiva. Hubo observación también, claro, por supuesto. Eh, Fijamos la atención en este proyecto para identificar sus características y llegar eh, mm, a un buen acuerdo. Comparamos circuitos porque pues estuvimos preguntando también con compañeros acerca de sus trabajos para saber cómo más o menos hacerlo. Y claro, también vimos videos. Y por último llegamos a la conclusión que tuvimos una proposición de cada proyecto, dimos un argumento eh, individual y pues bueno, en mi punto de vista eh, se realizaron esas herramientas concretas que vimos en el cuatrimestre. recordando también que, bueno, al utilizar los puntos que nos pidió la profesora, pues sí se basaron un poco
porque como lo decía mi compañero, tuvimos que hacer la comparación de diversas conexiones y también tuvimos que hacer la búsqueda, tuvimos que comparar nuestros circuitos con otros circuitos que se encontraban en las páginas de YouTube y pues sí, totalmente quedó nuestro proyecto y pues tratamos de poner lo mejor, la mejor parte para que quedara al 100%, utilizando los puntos que vimos en la clase. Bueno, sería todo de su materia de la profesora Rosa de probabilidad, de habilidades, perdón. Y por último tenemos el proyecto de, bueno, más bien es una conclusión de inglés del profesor Jonathan, que mi compañero dio su conclusión de cada pregunta y yo de la mía. Eh, Empezaré yo primero. Primera pregunta es, What I found interesting? Eh, what I found interesting about the project was the simulation exercise in the Proteus program. It would have been much more interesting if it had been seen in the present year. Also, what I seemed most interested was the material of internal motor parts because of the internal motor parts and what function on of the dome former. Uh, what a form that will change in the future. What a fit that will change the future. It was about the simulation because they can now be done through a program. Of course, there will more innovation in the future, and this program will be of a lot of help for engineers. Uh, what I like about the project, what I like about this project was that we learned more things about engines and also go through the practice program. We were manufacturing exercises like raising and lowering door glasses manually. We measure the temperature leading the internal door leader, uh, all the car, etc. This will be of much help later in our career because we already carry the knowledge and he will be able to do it. Which part of the project I would like to practice and get specialized in the personal. I would like to practice mechanical more. I like to know which a part of the car goes in the it is place, what is function if at any moment a failure occur, as for example that I no longer listed, so I will know what to do or what to do in the engine is overrated. Know what do you up to the menu was is to change a tier or change the active freeze. Of course, will also uh, like to design the cars make innovation. My name is Héctor.
The most interesting things I found was the following diagrams and connection. We go into the main. Sometimes with cool done it will hide investigation which connection where for the each material grading will also to watch tutorials to with use factor every time than each member automating then the perform is corresponding the part um, for the different types with the model new the classic we can see the Tesla carfish rating and electric which the words are indifferent, while science it's several the motor which made the operation of the car traction and some of the technology the wheel evolve. What I like about the project was the we learn to make different types of connection in Proteus program science the program can before different things model methods on the circuits and sometimes with the connection are not with connection in sense you error coded with connection the failure I will also like to continue learning how to make different connection and to be able to gain like more um, play one in the Proteus program. Pues sería todo de nuestro proyecto integrador, en el cual estuvieron todas las materias involucradas, cada una con una función. Como lo vimos en su materia, fueron circuitos. También en su materia del profe Omar fueron circuitos. En la materia de la profe Rosa fueron una, una conclusión sobre su tema su materia, perdón, de habilidades del pensamiento, como por decir los pasos que mencioné, de que categorizamos, hicimos un análisis, llegamos a una conclusión y comparamos. También para el proyecto de la profe Jessica, bueno, ella nos pidió que hiciéramos cálculos o algún histograma o lo que vimos en su clase referente a lo del proyecto. Con el profesor Jonathan, pues hicimos su proyecto con los puntos que nos pidió en clase. Esperemos que esté bien también. Y bueno, gracias a ustedes maestros por su atención. Gracias compañero. Y buenas noches. Gracias, profe. Gracias, compañero. Buenas noches.